Y ahora sí, mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Política Internacional de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en la pandemia, en el aislamiento social obligatorio. Hoy es miércoles 27 de mayo del 2020 y tenemos el gusto de estar hablando sobre perspectivas de género en emergencia con la doctora Laura Mazón. Laura, ¿estás ahí? ¿Cómo Sí, estás acá con mi tacita de té? gracias Luciana. Bueno, compartiendo un café y quiero agradecer en primer lugar la invitación de Luciana y contar brevemente una anécdota que la primera vez que Luciana me invitó para hablar sobre género y el COVID, yo le dije que no porque no se sabía nada todavía, que yo no quería hablar de algo que no sabía, pero le propuse hablar sobre la perspectiva de género en emergencias que tiene muchas similitudes con la emergencia que estamos viviendo ahora, si bien no se trata ni de un terremoto, ni de una inundación, ¿no? De tsunami, digamos que son las catástrofes sobre las cuales se ha producido conocimiento con relación a la perspectiva de género en las emergencias. Así que agradezco a Luciana la invitación y la verdad también porque a partir de esta invitación también me he interesado particularmente en el tema del COVID y cómo ha afectado en emergencias, y he encontrado alguna bibliografía interesante que si bien no tenemos datos todavía lo suficientemente certeros, bueno, yo soy antropóloga y me gusta mucho trabajar la cosa empírica, ¿no? O sea, mi método de trabajo es inductivo, por eso me aferro tanto siempre a los datos. Pero sí hay algunas investigaciones, sí. No, que te iba a decir que siempre nos pasó esto, vos y yo, porque una de las cosas que nos caracteriza es que trabajamos siempre súper bien juntas. Y antes que empieces a contarnos lo que nos preparaste, quiero presentarte formalmente porque hay gente que te conoce porque Bien. estuviste en muchos de los seminarios y talleres que hacemos en la Universidad de la Defensa, pero hay muchos del CEPI y miembros que están conectados que quizás no conocen tu background. Laura es doctora en antropología social y magíster en antropología social de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ella es investigadora de la Universidad de San Martín. Su área de interés incluye las relaciones de género en el campo político en Argentina, la participación social y política de las mujeres. Es la actual directora de políticas de género del Ministerio de Defensa de la Nación y en este contexto sigue trabajando sobre la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, como lo viene haciendo desde hace más de 20 años. Es autora de la política en femenino, género y poder en la provincia de Buenos Aires, feministas en todas partes y militares argentinos en prensa. Laura, aparte, no solo es una gran docente y colega, sino que es compañera mía de trabajo de todos los días, y una de las cosas que hoy me puse a pensar, y quizás es lo que más extraño de mi vida antes del COVID, era llegar a la oficina y charlar con Laura, ir a almorzar y charlar cuestiones de género con Laura, que la verdad que en todos estos últimos 2 años tendrías que firmarme como que hice una maestría en género, porque hablar con vos todos los días sobre este tema, creo que nos ayudó a las dos, y la verdad que nos comprometimos con un equipo de trabajo, con un montón de otros que también extraño un montón, y quizás vos no tenías tanto esto de el género en emergencias, y te Exacto. fuimos llevando a género de emergencia y te empezó a gustar, así que me encanta que podamos seguir generando equipo y podamos seguir generándote estas inquietudes para que vos estudies, porque la verdad que la investigación es tu campo, y veo esa biblioteca inmensa que tenés atrás y me emociona por lo Es menos de que nos verdad. un ratito a tu casa. Así que gracias, Lau, y sé que hiciste un PowerPoint, sé que y seguramente hiciste la charla para que todos tengamos mucho, mucho, mucho conocimiento, no solo de género, sino específicamente de género en emergencia y género en pandemia, que vos lo acabás de decir. Contanos qué estuviste descubriendo en estos últimos tiempos que estuviste investigando. Bien, como dijo Luciana, es totalmente así. Estuvimos con Luciana trabajando juntas en el armado de las diplomaturas, de 3 diplomaturas que dimos en la UNDEF el año pasado, y yo estuve dando la materia de género en emergencias precisamente. Y bueno, yo trabajo tema de género, como decía Luciana, hace mucho tiempo, hace ya casi unos 30 años,
y realmente el género en emergencias tiene cosas interesantes, pero las descubrí después de leer bastante bibliografía, ¿no? Porque mucho de lo que va pasando, y un poco lo que me pasaba con el COVID, y por eso en un primer momento dije que no quería hablar porque no me parecía del todo responsable, es que hay muchas, digamos, parte de la producción de género en otros campos de repente se replica y se aplica a un campo diferente, digamos, como pueden ser las emergencias, o en este caso la pandemia, pero que no necesariamente están sustentadas en investigaciones y en datos, sino que van replicando algunos parámetros o conocimiento que se generó sobre otros campos que yo dudo como investigadora hormiga que soy, digo, o sea, lo que quiero saber es si esto realmente es así o hay, digamos, otro tipo de conocimiento que se puede construir alrededor de esto. Yo hice un PowerPoint, lo voy a compartir, espero que sea más fácil para la gente que está escuchando, sobre todo para empezar a trabajar con el concepto, que es el concepto básico, ¿no?, de la perspectiva de género, que es el concepto de género, en el cual puse en rojo lo que sería lo más, o sea, lo que hay que tener en cuenta en esta definición, ¿no? Como la mayoría creo que ya sabe, porque el género es algo que se ha, digamos, expandido su definición, se trata de una construcción social basada en prácticas culturales, políticas e institucionales. ¿Cómo sería esto? Para hacer una definición corta, digamos, y clara, los seres humanos estamos, o sea, tenemos distintos cuerpos, ¿no? O sea, y esa diferencia que tenemos en nuestros cuerpos con relación a las cuestiones sexuales y reproductivas, son lo que se llama en la antropología biológica el dimorfismo sexual, ¿no? Entonces estamos divididos como animales humanos, digamos, entre machos y hembras, hay una división física existente, y el género lo que viene a traer es la construcción social que se hace sobre esa diferencia física. Nosotros tenemos muchas diferencias físicas, de estaturas, de tamaño, el pelo, el color de la piel, etcétera, pero no todas son significativas para los humanos. Pero sobre la diferencia sexual y la diferencia reproductiva sí se han construido roles distintos. Entonces, ante esta diferencia física hay una construcción social, cultural, que se hace a través de prácticas culturales, políticas e institucionales, ¿no? Y que definen los roles de las mujeres y los varones y de los niños y las niñas. No solamente los roles específicos, sino también lo que significa la masculinidad y la femineidad. Y acá entraría el tema de la identidad de género, ¿sí? También por eso cuando hablamos de identidad de género, también nos referimos a este concepto. Y en lo que se refiere al tema del género en las emergencias, creo que lo más importante para retener, o sea, los 3 puntos son importantes, pero hay uno que es particularmente importante, que es el tema de la distribución desigual de poder y de oportunidades. Entonces, y acá voy a hacer primero un pasaje rápido por los conceptos referidos al tema, y quiero ir al concepto de riesgo, ¿sí? Definido de manera también, voy a hacer una pasada rápida por los conceptos porque es poco el tiempo que tenemos, y está bien que así sea. Entonces el riesgo es una combinación entre las probabilidades de que se produzca un evento y las consecuencias negativas, y marco el tema de las consecuencias negativas del evento. Y los factores que componen al riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, en la amenaza puede ser una sustancia, una actividad humana, una condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones, impacto a la salud. En este caso que nosotros estamos viviendo en este momento en la pandemia es un virus, ¿no? En este caso no hay daños a la propiedad, que sí habría, por ejemplo, en un terremoto, en una inundación, pero podemos tener, y ya está sucediendo, pérdida de medios de sustento y servicios, trastornos sociales y económicos, no daños ambientales, casi podríamos decir lo contrario. Y la vulnerabilidad la podemos definir como características y circunstancias de una comunidad o de un grupo que la hacen susceptible a los efectos dañinos, ¿sí? Y acá en el concepto de vulnerabilidad también es importante que nos detengamos para pensar el género, ¿sí? Porque no es que las mujeres somos más vulnerables que los varones, sino que somos más susceptibles a los efectos dañinos, porque por una construcción desigual de nuestros roles y por un acceso desigual
a los recursos y, bueno, y una desigualdad de poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la perspectiva de género trae de nuevo al tema de las emergencias? Y acá es donde yo encontré, digamos, cuando he investigado para dar las clases de género en emergencia, y fue precisamente esta perspectiva la que me interesó por sobre otras, que los autores que desarrollan esta perspectiva plantean un nuevo marco de vulnerabilidad, ¿sí? Y hay otra cosa que se suma que es importante, que es la posibilidad de pronosticar resultados de desastres en función del género. Estas dos cosas me parecieron muy interesantes, y estas dos cosas se resumen en la posibilidad de pensar las construcciones y desigualdades de género existentes, no las que se producen a partir del evento, sino las que ya existen como una amenaza. Y me parece que acá es el punto interesante de esta perspectiva, que considero que es novedosa, y no solo novedosa, sino también muy útil, porque cuando nosotros preparamos, o sea, cuando estamos, las personas que se dedican al tema de emergencias, piensan una emergencia, no es habitual que se piense al género como una amenaza. Pero si pensamos al género como una amenaza, y estamos pensando en estas construcciones desiguales, ¿sí?, de poder, de acceso a recursos, etcétera, entonces vamos a poder pronosticar no solo los resultados del desastre, sino también poder organizar la ayuda en función de esta lógica. Creo que en ese sentido el enfoque de género es no solo novedoso, sino también necesario y muy útil para pensar la respuesta. Lauri, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos estás hablando del género como amenaza o el género como vulnerabilidad? Al afectar la vulnerabilidad se convierte en una amenaza. Ah, ok. Porque siempre lo Perfecto. digamos como un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Exactamente, porque exactamente, es un grupo, o sea, este es otro debate también, y gracias Luciana por la pregunta, porque es muy pertinente. Generalmente suele hablarse de grupos vulnerables, y los grupos no son vulnerables en sí, sino que están en situación de vulnerabilidad, y la situación de vulnerabilidad se construye, ¿sí? O sea que el riesgo se construye socialmente. El riesgo no solo es una amenaza como una inundación, digamos, bueno, o ahora un virus, sino que el riesgo se construye, y si nosotros miramos las desigualdades anteriores al evento, podemos preparar mejor la respuesta ante la emergencia. Entonces, si pensamos el riesgo desde la perspectiva de género, podríamos definirlo como el evento por la vulnerabilidad por género sobre la capacidad de supervivencia por género, ¿sí? Entonces tendríamos ahí una definición de riesgo vinculada con el enfoque de género. Voy a salir un ratito de la pantalla porque me gusta ver a la gente, si no parece que hablara sola. Y acá hay otro concepto que a mí me gustaría introducir, que es el de androcentrismo. El concepto de androcentrismo tiene que ver con un punto de vista, y ahí quisiera poner otros puntos de vista centrados, que tienen que ver no solo con las mujeres, sino que pueden tener que ver también con variables, o afectar variables como la edad, ¿sí? Sí. Por ejemplo, cuando hablo del concepto androcéntrico estoy hablando de una posición de un varón. El mundo está construido en la posición de un varón, ¿sí? Y ese varón además tiene una edad, es un varón adulto joven, y además tiene una pertenencia étnico-racial, es blanco, y además tiene también una identidad de género, es heterosexual. Entonces, todas las ciudades, digamos, las respuestas a las emergencias también están pensadas desde ese lugar. Por fuera de ese lugar, de lo que puede ser un varón blanco, heterosexual, joven, adulto, todo lo otro es leído como vulnerabilidad. Sí, Luciana. No, justamente, una de las cosas que vimos en los diferentes fenómenos naturales que terminaron siendo desastres, ha sido que en los lugares donde hubo fenómenos naturales que se convirtieron en desastre, muchos de la perspectiva, por ejemplo, de los grupos en personas de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad
o los adultos mayores, o las mujeres en algunas circunstancias, como por ejemplo en algunas sociedades donde las mujeres no saben nadar, entonces donde había inundaciones o tsunamis, las mujeres terminaban estando obviamente en una situación mucho más vulnerable porque su comunidad no les había enseñado a nadar. O sea, exacto. Y eso lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo como, y ahora en la pandemia, también estamos viendo que hay grupos muy específicos, como por ejemplo los latinos y las personas de color, los negros, en Estados Unidos, que han, por lo menos por los números que hemos visto, han sufrido mucho más por el tema de las muertes por COVID. Y seguramente asumiendo lo que vos estabas diciendo, ¿no? Digamos, esta visión antropológica de cómo se construye el riesgo y la vulnerabilidad en las sociedades. Y la capacidad de respuesta, ¿no? Que la capacidad de respuesta está moldeada por una visión antropológica. Exactamente. Bueno, el ejemplo de las mujeres que fue en el tsunami de Asia en el 2005, que el 70% de las muertes fueron de mujeres, es como dice Luciana, porque no sabían nadar, ¿sí? O porque se quedaban en sus casas, se negaban a ser rescatadas por temor a que el marido vuelva a la casa y no la encuentre a ella y a sus hijos, porque para salir necesitaban el permiso del marido. Cuando ponemos esos ejemplos por ahí, nosotros como sociedad nos sentimos como muy alejados, ¿no? De eso, decir, bueno, eso acá no pasa, ¿no? Entonces no es que acá la igualdad sea absoluta, no es que porque ese caso que nosotros vemos como extremos no pase, quiere decir que la igualdad sea absoluta. Pero sí es muy importante, y también es muy importante el ejemplo que traes de Estados Unidos, y que tiene que ver con los migrantes, ¿no? Cómo las condiciones de ilegalidad ante una situación de emergencia como esta se convierte en un riesgo de muerte, o sea, en un riesgo y en una causa de muerte, ¿no? Porque las personas no van al hospital porque tienen temor de ser, digamos, expulsadas del país, entonces terminan muriendo. Entonces, esa es la manera de poder ver a través de ejemplos cómo la construcción del riesgo y también de la vulnerabilidad es una construcción que hacemos como sociedad. Entonces, quisiera volver un poquito sobre este concepto del androcentrismo, que es que al ser nuestra sociedad una sociedad construida para varones, ¿sí? Y varones que no cuidan, ¿no? Varones que no hacen tareas de cuidado, no son varones que andan con bebés, con lo cual de repente no es tan importante que las veredas estén rotas, ¿no? Porque nadie está pensando en el varón que va con el cochecito. Entonces ir con el cochecito por la vereda se convierte en una excepción, no en la regla. Si yo pensara una sociedad para mujeres que son madres o padres que cuidan niños, digamos, o personas que tienen dificultad para caminar, como pudiéramos tener cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida, eso no terminaría siendo una excepción, no terminaría siendo digamos, una concesión a un grupo en particular, sino que sería parte de lo que la sociedad humana realmente es. O sea, la sociedad humana y nosotros en nuestras trayectorias de vida pasamos por distintos momentos. En algún momento fuimos niños o niñas, y en algún momento, si tenemos suerte, vamos a ser ancianos o ancianas. Entonces no somos adultos jóvenes todo el tiempo con todas nuestras capacidades, y también en algún momento de nuestras vidas podemos tener una discapacidad, ¿sí? Porque podemos tener un accidente o una enfermedad que disminuya las capacidades. Si las ciudades o las sociedades construyeran infraestructuras que contemplen todas estas posibilidades que pueden suceder en la trayectoria de un ser humano, digamos, y que la sociedad en general tiene humanos con distintas situaciones vitales, eso haría que no tendríamos que estar pensando en todas estas, digamos, no existiría la CEDAW, digamos, ¿no? Por ejemplo, no tendría que haber convenciones especiales para las mujeres, para las personas no blancas, etc. Totalmente. Entonces, aparte, ahí me echo algo de, que lo aprendimos de acá alguien que está conectado, que es del doctor arquitecto Caprio, que es que el habitar es un derecho, está acá entre nosotros. El habitar es un derecho, y el habitar es un derecho que todos tenemos que tener. Con el peso que tengamos, con la altura que tengamos, con la edad que tengamos, y justamente ese planeamiento urbano
que nosotros desde el CEPI vemos las cuestiones de relaciones internacionales, pero como todo es multidisciplinario, ¿no? Que la gente que diseña la estructura urbanística de las ciudades también tienen que tener estas perspectivas, no solo la de género, sino de todas estas diferencias de colectivos que integran a la sociedad. Nada, era un puchito Sí, para... no, perfecto. También cuando estaba hablando de las condiciones de habitabilidad pensé en Santiago también. Me acordé de él. Por eso me pareció interesante, además de poner el concepto de género, que habla precisamente de la construcción social de estas diferencias y cómo eso se traduce, digamos, en una... Porque puede haber una construcción social de la diferencia que no sea desigual, pero cómo eso se traduce en desigualdad a través de un diferencial de poder. También hay otras formas de construcción de la desigualdad que tienen que ver, no es absolutamente de género, pero sí tienen que ver con este punto de vista androcéntrico, ¿sí? Que suma, digamos, a la condición de ser varón, la de ser joven adulto, con todas las capacidades, digamos, blanco, heterosexual, ¿sí? O sea, esa, si yo les digo a ustedes, el hombre, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Si digo el ser humano, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Yo digo el ser humano, ¿ustedes piensan en una mujer? Digo, no, es como que se nos viene una figura que por ahí no tiene, pero pensamos, automáticamente pensamos en un varón y en un varón adulto, joven, etc. Esa es la manera en que la que se va construyendo la diferencia social y simbólicamente. Y menciono lo simbólico porque las respuestas con perspectiva de género ante la emergencia muchas veces no dependen solo de los presupuestos, ¿no? A veces dependen de poder cambiar esta programación que tenemos de la forma en que pensamos la respuesta a la emergencia. Y por ejemplo, en los casos, creo que fue en Estados Unidos durante el huracán Katrina, que aumentaron los ataques sexuales a las mujeres, lo que hizo una organización no gubernamental fue repartir silbatos. Y de esta manera bajaron de manera muy importante los ataques sexuales. Y simplemente es pensar que la desigualdad de poder existente va a hacer que esas personas, que son mujeres, digamos, sean vulnerables en estas situaciones, que esa situación las convierta en vulnerables, ¿sí? No es que las mujeres son vulnerables. Entonces, me parecía interesante incorporar el concepto de androcentrismo y vamos a continuar. Ahora quisiera pasar a este punto de vista que quería compartir, esta posición, digamos, para pensar las emergencias que quería compartir hoy con ustedes, que le llaman el enfoque temporal, ¿no? Entonces, lo que hace precisamente es esto, es cambiar la manera en que nosotros estamos pensando el riesgo. El riesgo no es de la inundación, el tsunami, el COVID, sino el riesgo es la desigualdad que existe anteriormente, y si bien nosotros no podemos cambiar esa desigualdad de un día para otro, sí podemos pensar una respuesta a la emergencia de otra manera, teniendo en cuenta que esta desigualdad es un riesgo y es una amenaza, ¿sí? Entonces, un poco lo que veníamos hablando, sí. Más ahora justo en el COVID, ¿no? Que una de las evidencias que estamos viendo los investigadores, tanto desde el ámbito global, como en el ámbito regional, como en el ámbito nacional y local, es que el COVID lo que hace es evidenciar esas desigualdades. Exactamente. Justamente pone de relieve esas desigualdades, que pueden ser desigualdades sociales económicas como desigualdades en otros planos, políticos, por ejemplo, de acceso a Internet. O sea, toda esta pandemia lo que nos trae y lo que nos demuestra es cómo nuestras sociedades son desiguales y nosotros estamos en diferentes situaciones. Desde la educación, desde lo sanitario, desde la habitabilidad, como las viviendas, que ahora está visto en los barrios carenciados o en las villas en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Digo, cómo en nuestras sociedades se ve la desigualdad a plena luz, que son cosas que a veces uno no termina pensándolo y haciéndolo tan evidente. Me parece que eso es lo que nos está mostrando básicamente esta pandemia. Pero seguí, Lauri. Sí, exacto, digamos, porque en un principio era como que era un virus democrático, ¿no? Escuché eso, porque, bueno, afecta a todas las clases sociales, etcétera, y eso tiene que ver con lo que voy a decir ahora, porque si bien en el primer momento donde
empieza, digamos, el virus a atacar, por decirlo de alguna manera, en ese momento es verdad que afectó de manera más transversal a las clases sociales, pero a medida que avanza, digamos, va generando mayor daño, digamos, mayores consecuencias negativas en los grupos que están, digamos, afectados por las desigualdades construidas con anterioridad. Entonces, bueno, un poco pensar esto, que las desigualdades existen antes de la emergencia, la de género y otras, ¿sí? Que son las que determinan el poder que disponen mujeres, niños, hombres, niñas, y su capacidad de acceder a recursos y controlarlos. Y bueno, un poco esto es lo que les decía, ¿no? El enfoque temporal está mirando el antes, el durante y el después. Entonces, si nosotros miramos el durante, podríamos decir que el COVID afecta a todo el mundo por igual. Pero si empezamos a mirar el después, ahí ya vamos a ver esto que decía Luciana, que el virus lo que hace es poner en evidencia las desigualdades que existían con anterioridad, ¿no? Entonces, lo que marca este enfoque es que, en este caso, las relaciones de género que estructuran a las sociedades antes, ¿sí?, de los desastres, y están estructuradas desde antes, prefiguran las diferencias en los roles, las responsabilidades y el acceso a los recursos que mujeres y hombres experimentan después del desastre. Y me parece que esto es lo importante. Y bueno, y durante, que es un poco lo que hablábamos, el ejemplo del tsunami y las mujeres que murieron ahogadas, un 70% de la población que murió en el sudeste asiático fueron mujeres, precisamente por cómo se ven expuestas las mujeres durante la emergencia, ¿no? Entonces, las mujeres experimentan una amplia gama de vulnerabilidades que los varones no experimentan. Y bueno, acá está el ejemplo que Luciana dio, que es el de las mujeres que murieron por no saber nadar, y bueno, esta campaña de Enseña a nadar una niña. Pero bueno, a mí me interesa mucho el después, ¿no? Porque el después, que sería el estado de emergencia inmediatamente posterior al evento, digamos, donde se abordan las necesidades de vida o muerte, pasaría desde ese momento hasta el momento de la estabilización. Y esa estabilización a veces demora años, ¿sí? A veces las mujeres y la población en general no regresan a sus hogares nunca más, no vuelven nunca más a reconstruirlos. Entonces, lo que va a mostrar este enfoque es que muchas de las muertes se producen en ese evento del después, ¿sí? En el durante tenemos los crímenes sexuales, como ya hablamos, en el huracán Katrina es un ejemplo, Haití es otro ejemplo, ¿sí? Después del terremoto aumentaron los niveles existentes previamente de vulnerabilidad y se intensificaron drásticamente las violaciones. Voy a volver un poquito para verlos. Acá estás. Sí, listo, ahí está. Entonces, hablando del después, quisiera referirme también a las respuestas. ¿Qué pasa con las respuestas en la emergencia? Y esta es una cosa que los organismos internacionales trabajan arduamente, también en las misiones de paz, que Luciana conoce muy bien, donde Naciones Unidas está todo el tiempo intentando que los ejércitos envíen más mujeres a misiones de paz, ¿sí? Y bueno, la última diapositiva que mostré es de una socióloga australiana, que lo que dice es que la respuesta a las emergencias siempre adopta una cara muy masculina. Claro. Y sobre todo también porque las Fuerzas Armadas participan como misión subsidiaria, participan mucho en las respuestas a las emergencias, como está pasando en la Argentina en este momento, que el ejército está desplegado haciendo tareas de apoyo. El ejército, parte de la Fuerza Aérea también, pero el que tiene más contacto con la población es el ejército, y la mayor parte son hombres. Y ahí tenemos, bueno, otro tipo de vulnerabilidades que se producen. A ver si puedo... Igual, mientras ves lo del PowerPoint, igual lo que también yo aprendí mucho de vos, es que las mujeres no tenemos automáticamente una conciencia de género. No. es que por ser mujer uno no ve desde la perspectiva de género, porque uno puede decir, bueno, yo soy mujer, entonces si tengo muchas mujeres en el ejército termina teniendo perspectiva de género, y no es tan así, porque nosotras nos hemos encontrado, tanto hombres, hay muchos hombres que tienen un montón de perspectiva de género, y muchos hombres que trabajan con nosotros, o trabajaron con nosotros, y no es cuestión de
si sos hombre o sos mujer, sí podés ver las cuestiones desde la perspectiva de género. Y hay veces que caemos en el error de creer que cuantas más mujeres hay, más perspectiva de género hay. Y yo realmente vi a lo largo de toda mi carrera que no es automática la percepción y la concepción de género, que obviamente hay sociedades machistas porque hombres y mujeres replican esas sociedades machistas. Es más, hay veces son las mamás las que replican más que nada la conformación de estas sociedades ultramachistas, como nosotros bien vemos, ¿no? Entonces, eso lo aprendí de vos y lo aprendí todos estos años, y que quizás no es solo el aumento o el envío de más mujeres a misiones de paz, sino es instalar y que los hombres y mujeres se adueñen y entiendan lo que es la perspectiva de género, para que tanto hombres como mujeres puedan brindar respuestas que incluyan esa perspectiva, y no solo la de género, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de grupos en situación de vulnerabilidad, como vos bien dijiste, como por ejemplo los desplazados forzosos. Entonces, está bueno también hacer esa aclaración, porque si no es como que decimos, bueno, lo arreglamos con mandar más mujeres. Y siempre yo estoy en contra de todo eso, digamos, sí, más mujeres, pero más mujeres capacitadas y más mujeres con perspectiva de género. Sí, gracias por tu intervención, porque me permite entrar en ese tema que creo que es vital. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Porque, o sea, lo ideal es una mujer con perspectiva de género, pero aunque no tenga perspectiva de género, a veces una mujer también es importante. Digo, por ejemplo, en misiones de paz o lugares de conflicto armado, etcétera, donde las mujeres, por ejemplo, han sufrido violencia sexual por parte de los varones, conectarse con un varón para contar su experiencia no es lo mismo que conectarse con una mujer. Por supuesto que las mujeres tengan perspectiva de género, yo creo que es absolutamente necesario. Y acá también un poco pensar el tema del movimiento feminista, digo, o sea, no todas las mujeres automáticamente son feministas, y por qué, bueno, esta cosa de, también la idea de sororidad, que es una idea que se habla mucho ahora. ¿Por qué no todas las mujeres son sororas? Porque la sororidad es también una, digamos, una construcción política en el sentido de construir una determinada visión de mundo que no sea una visión que sea androcéntrica, ¿no? Que sea una visión de mundo que incluya a todas las personas. Y esto que es también, digamos, una agenda del feminismo, ¿no? La inclusión no solo de las mujeres, sino también de todas las personas como humanos y humanas. Y lo que decías de los varones, efectivamente es así, y bueno, en los pocos meses que estoy en la gestión como directora de género en el Ministerio de Defensa, he podido ver muchos varones comprometidos con el tema, muchos varones que de repente dicen, bueno, la verdad que yo no sé, no entiendo, pero se interesan. Y sí, por supuesto, no todas las mujeres tienen perspectiva de género, y para muchas mujeres no tener perspectiva de género es una estrategia para poder adaptarse a contextos machistas, ¿no? Porque entonces ahí los varones machistas las aceptan, dice, sí, ella es mujer, pero no anda con esas cosas, ¿no? Con esas cosas de feminismo, etcétera. Entonces digo, hay muchas complejidades en esas situaciones. Pero en el caso de las emergencias, cuando hablábamos que fue ahí donde surgió tu comentario, el hecho de que haya mujeres es otra, simbólicamente es otra respuesta. O sea, si yo voy a un barrio y van varones y mujeres, es otra la predisposición también por la construcción cultural que hay del género y de ver a las mujeres como más maternales, digamos, más cercanas, ¿no? Que son las que en esos contextos se ocupan habitualmente de las tareas de cuidado, etcétera, genera otra disposición. Y también los grupos mixtos se conforman de otra manera, ¿sí? Digo, creo que ahí hay una riqueza que se construye con la presencia de mujeres, más allá de que tengan o no perspectiva de género. Por supuesto, lo ideal es que la tengan los varones y las mujeres, ¿no? Totalmente. Una de las preguntas que te iba a preguntar, Lau, que siempre me acuerdo de vos a la mañana cuando limpio mi casa, cuando hago la cama, como todas las personas que deben estar conectadas en este momento, que cuando ayudo a mi hijo con las tareas de Zoom, cuando hago todas las tareas que estoy extrañando ir a trabajar para no hacer todo esto,
Veo y rescato que en esta pandemia, seguramente, la mujer en nuestra sociedad, que siempre estuvo al cuidado de lo sanitario, de la limpieza, digamos, básicamente nunca fue mi caso, pero bueno, ahora me toca hacerlo, seguramente está mucho más expuesto y mucho más exigida la mujer común como yo, en sus casas, ¿no? Porque tiene que hacer esas tareas que en lo social generalmente hacen las mujeres, que es el cuidado de sus mamás, de sus papás, a ver si están todos comiendo, digamos, y esa construcción social seguramente hace que el cuidado de la casa, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los niños, el tema de la alimentación, el tema de la salud, genere en esta situación mucho más apremio, mucho más exigencia a las mujeres, que seguramente hay muchas conectadas acá y estarán diciendo, tal cual me pasa a mí en mi casa, que tengo que estar pensando en mi trabajo y aparte hacerme cargo de un montón de otras tareas que no estaría haciéndome cargo en una vida normal post pandemia o antes de la pandemia, ¿no? Absolutamente. De hecho, ese es uno de los puntos que iba a remarcar de cómo, no el COVID, sino la cuarentena, digamos, ¿no? Que es la consecuencia del COVID, o sea, es la herramienta que tenemos para protegernos del virus, o sea, que es el después de alguna manera, o el durante y el después, digamos, ¿no? Estamos entre un durante y un después. En ese aspecto afecta particularmente a las mujeres. Y es muy importante, a mí vuelvo a repetir, ¿no? Me gusta mucho esto de pensar el antes y el después, porque ¿por qué por qué no hemos estado pensando, no voy a decir que nadie lo pensó, pero por qué no está en la agenda esto? Digamos, ¿por qué no hay campañas pidiendo que se compartan las tareas domésticas? ¿Por qué, digamos, porque no pensamos al trabajo de cuidado y al trabajo dentro del hogar como un trabajo, ¿sí? Lo pensamos como parte de nuestra vida privada, que es como lo que viene después de tener un niño, es cuidarlo, etcétera, y se da por sentado que lo hacen las mujeres, pero hay algo que es muy claro, que demuestra por qué esto es un trabajo, que si no lo hacemos nosotras, o lo hace la persona que está en la casa, en caso de que sea un varón, digamos, si lo hace otra persona externa al hogar, hay que pagarlo, se paga. Entonces, si se paga es un trabajo, digamos, si no se pagaría, digo, es un trabajo, pero de la manera en que está configurada nuestra sociedad no está pensado de esa manera, por eso tampoco, no voy a decir que no se le presta atención, porque la Secretaría de Empleo Público sacó en el primer momento, digamos, una licencia en la cual las personas que tienen, por lo menos para la administración pública, ¿no? Sacó o sea, las personas que están con niños a cargo tienen licencia, no es que hacen home office, ¿sí? Pero al mismo tiempo, igual todo el tiempo cuidar a niños es como estar todo el tiempo dando clases en la escuela primaria, digamos, ¿no? O sea, me pasa con muchas colegas que hablamos por teléfono, estamos teniendo reuniones de trabajo y es el ruido constante de fondo. Y también la atención a los niños, que como decimos, como nosotros no es androcéntrico y ese androcéntrico es también adultocéntrico, también no se piensa de manera prioritaria qué le está pasando a los niños, ¿no? Y es algo que también ha empezado a debatirse. Pero sí creo que en después del COVID, el tema del cuidado, de las tareas de cuidado, se puso muy en evidencia lo que significa para las mujeres y para el trabajo de las mujeres. De hecho, muchas investigadoras de CONICET que tienen que entregar su informe con 2 artículos publicados por año, o sea, están desesperadas porque dicen, bueno, yo no puedo escribir, o sea, es imposible que yo esté sentada para pensar porque no tengo espacio de privacidad, porque los niños demandan constantemente, porque también los niños se han quedado sin sus tareas habituales. Y eso recae sobre todo en las mujeres, exactamente. Totalmente. Lau, son las 7:15, me gusta, y cuarto no, y 45, te dije que iba a pasar volando. Me gustaría abrir a toda la comunidad del CEPI, que tenemos más de 40 personas conectadas, para que te puedan hacer alguna pregunta. Yo Bien. sabés que estaría hablando hasta mañana con vos de estos temas, porque son los temas que todo el tiempo lo hablaría con vos en el almuerzo, cosa que extraño. Pero sí, una de las preguntas, ya te la hice, que era la más importante, y también quizás que nos cuentes si hay investigaciones ya hechas de todo lo que también está pasando con la cuestión de
mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad en relación al femicidio, porque hemos visto como una doble pandemia la problemática de la violencia intrafamiliar y el problema del femicidio durante, como vos decís, durante esta emergencia, ¿no? Bien. Mientras empiezan a Bien, pensar. sí, sí. El tema de violencia, yo prefiero ser cautelosa con ese tema, en función también nuevamente de qué datos, los femicidios no aumentaron, o sea, tampoco pararon, digamos, pero en Argentina por lo menos no he visto, en otros países como Colombia, creo que ha habido más violencia. En Argentina se ha mantenido más o menos estable, creo que ha disminuido inclusive un poquito. Lo que sí aumentó mucho son las llamadas al 144. Ahora, la verdad que no tenemos cómo medir si aumentó la violencia o aumentó el pedido de ayuda. Hay algunos casos que he tomado conocimiento en los cuales es de violencia que ya venía dándose, pero que se hace más insoportable con el encierro, ¿sí? Y también el Ministerio de las Mujeres puso a disposición muchos mecanismos y hubo mucha difusión del 144. Entonces sabemos que aumentaron los llamados. Ahora, ¿cómo medimos si aumentó la violencia? Sí, tal vez lo que bajó es la tolerancia a la violencia ante el encierro, pero tal vez la violencia ya venía de antes, no es que se suscitó con el encierro, ¿no? Entonces, me parece que ahí a mí me gusta como poder mirar esos grises, ¿no? Porque si no es como aumentó la violencia, aumentó, bueno, cómo, dónde, quiénes, ¿no? Me parece que es interesante poder mirar un poco más en complejidad la situación. Bien, volvemos entonces. Le voy a pedir a Denise que si hay alguna pregunta, o a Candelaria, si hay alguna pregunta de la comunidad del CEPI para Laura sobre lo que estuvimos hablando, o de otras cosas, de temas que también Laura trabaja. Nosotros dentro de las diplomaturas de asistencia humanitaria, no solo incorporamos en todas las diplomaturas la perspectiva de género, sino también la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de adultos mayores, la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, y la perspectiva de todos los grupos que tienen que ver con vulnerabilidades en situaciones no solo de conflictos, sino situaciones de refugio, desplazamiento forzado de población o de emergencias. Denise o Cande, ¿tenemos alguna pregunta para Lau? Sí, en realidad yo iba a hacer una pregunta ya pensado, así que aprovecho que siempre es un placer escucharla, Laura. Mi pregunta en realidad tiene más que ver con esta idea de que, bueno, en contextos de emergencia, lo que vemos es una se potencian las desigualdades estructurales, sobre todo en cuestiones de género, como vimos y estábamos recapitulando recién, las tareas de cuidado, la redistribución, cómo se asignan los roles. Ahí realmente vemos cómo es la asignación de esos roles. Ahora, la pregunta básicamente tiene que ver la importancia del liderazgo político con perspectiva de género. Y a esto es lo que voy es, ¿para qué tenemos un liderazgo político con perspectiva de género dentro de dentro de los manejos de crisis, de los comités de crisis? Para la elaboración de políticas públicas que tengan un resultado efectivo, completo, y que abarquen a la sociedad toda, digamos. Ahora, mi pregunta básicamente es cuál es la gestión actual en este sentido, ¿no? O sea, ¿cómo podría llegar desde tu lugar, cuál es la realidad en cuanto al liderazgo político con estas características? O sea, ¿cómo es la elaboración de políticas públicas? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la perspectiva futura? Porque me parece que en estos momentos de emergencia es fundamental. No solo tener mujeres, como bien decíamos, sino que tengamos funcionarios públicos capacitados con perspectiva de género, pero bueno, tenemos la ley Micaela en ejercicio, pero me gustaría más que nada una reflexión desde ese aspecto. Bien, yo creo que el Ministerio de las Mujeres, y en trabajo conjunto también con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, han estado aplicando la perspectiva de género. Yo creo que en eso Argentina, que ha sido pionera en muchos, sobre todo en los últimos años, digamos, hemos tenido leyes desde el 2009 con la 26485, digamos, y otras leyes anteriores y posteriores. Hay todo un marco normativo, digamos, muy productivo para pensar estos temas. El Ministerio de Mujeres, en conjunto con el Ministerio de
Seguridad y Justicia y el Ministerio Público de la Defensa acaban de hacer como una especie de protocolo para que las denuncias por violencia durante la pandemia puedan ser realizadas en el propio hogar, que la mujer no tenga que ir a la comisaría. Eso es muy reciente. Está lo que comenté recién de la Secretaría de Empleo Público, digamos, que otorga licencia a las personas que tienen hijos a cargo, que hacen trabajo de cuidado, no tienen que hacer home office. Digamos, en las Fuerzas Armadas, el Ejército ya ha sacado mensaje militar para que, a pesar, digamos, de que las Fuerzas Armadas están afectadas, para que las personas que tengan hijos a cargo puedan hacer home office, digamos, ¿no? O sea, siguen afectadas, pero desde su casa. Entonces hay como, yo creo que en ese sentido, dentro de lo que vos mencionabas, del liderazgo político, hay realmente una implementación de la perspectiva de género y que se está transversalizando. En el Ministerio de Defensa particularmente, hicimos una capacitación dentro de las reuniones del Comité de Crisis sobre la perspectiva de género en emergencia, y se está discutiendo, digamos, se está trabajando en realidad ya en un posible protocolo para aplicar durante la pandemia con perspectiva de género. Entonces creo que hay varias acciones que se están implementando en ese sentido, y que, digo, también ya se venían implementando muy desde el inicio de la pandemia, ¿no? Como que las mujeres puedan salir para hacer las denuncias por violencia, o que puedan salir con sus hijos en caso de que sean madres o padres que estén solos cuidando a los niños, que no tienen con quién dejarlos, que puedan transitar con los niños para hacer compras y resolver cuestiones cotidianas, si no es imposible. Diga, o sea, he tenido como, y han salido en los medios también, ¿no? Personas que estaban solas con sus niñitos y no tenían otra manera de poder tener, digamos, cuestiones cotidianas de alimentos, etcétera, si no era saliendo con los niños. O sea, dejarlos en la casa es una locura, ¿no? Porque es mucho más riesgo que salir con el bebé o el niño. Entonces el Ministerio de las Mujeres sacó, digamos, ahí había una especie de publicidad, etcétera, donde informaban sobre que ese hecho estaba permitido, que era posible. O sea que hay varias pequeñas acciones, digamos, que bueno, uno se entera más o menos si está en el tema o no, o si está siendo afectado, pero sí hay varias acciones en ese sentido. Gracias, Lau. Tenemos una creo que hay pregunta. mucho para pensar también, ¿no? A futuro, porque esto es una situación que va para largo. Totalmente. Tenemos una pregunta de Alejandra Monar y después un comentario de Carlos Franzante, también, que es profesor y docente, que lo conoces, y otra pregunta de Jorge, que quiero que se vayan preparando. Le vamos a dar la palabra a Alejandra Monar, que tiene una pregunta interesante sobre unos dichos que salieron hace poco refiriéndose al gobierno de Alberto. No sé si está Alejandra para hacer la pregunta. ¿O querés que la hagamos nosotros? Y después que se vaya preparando Carlos Franzante. Acá Alejandra Monar nos decía, en las palabras de ella, Segato refiere al gobierno de Alberto como uno de los que asume una especie de estado materno, entre comillas, especialmente en la pandemia. Un estado materno que cuida y protege. ¿Qué opinión te merece, Laura, esta reflexión de Segato? Bien, yo creo la comparto, podría decir que la comparto, y cuando escuché a Rita Segato decir esto, me acordé antes de las elecciones, me invitaron a participar de un seminario que se llamaba Pensar Alberto, y yo dije que Alberto era muy femenino en sus acciones, porque Alberto hacía algo que hacen las mujeres, que es tejer, ¿no? Él fue tejiendo vínculos, digamos, ¿no? O sea, en el armado político, era un análisis político, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento, y él tenía estas cosas que hacen las mujeres habitualmente en las familias, ¿no? Las mujeres son las que llaman para los cumpleaños, las mujeres son las que se ocupan de mantener los vínculos, digamos, no sé en este momento cuántas mujeres lo hacen, pero de hacer la torta, de llevar el regalo, de conectarse con los sobrinos, o sea, toda esta cuestión de construir, yo usaba la metáfora del tejido, ¿no? Pero es tejer vínculo. Y lo que ha hecho él en el armado político, digamos, de la fórmula que llegó finalmente, que ganó las elecciones,
fue precisamente hacer toda la articulación entre distintos espacios del peronismo, que es esto de construir relaciones, de dedicarse a construir las relaciones, solo que en el caso de las mujeres eso se hace muy en el espacio doméstico, ¿no? Y en el espacio, en los vínculos familiares, y yo lo pensaba en cómo él lo había hecho en el espacio público. Pero creo que a mí me parece muy interesante lo que dice Rita Segato, de este estado materno, entre comillas, que me parece que es interesante pensar esto, pensar en la vulnerabilidad de lo humano, en la vulnerabilidad del ser humano, en pensar, o sea, un poco, digamos, es decir, bueno, vamos a pensar en cubrir, en que el Estado cubra esta vulnerabilidad. Y ahí me gustaría citar un libro de Judith Butler, que es distinto de los más conocidos de Judith Butler, que se llama Vidas Precarias. Es un libro que creo que lo pueden encontrar en internet y lo recomiendo. A mí me parece muy interesante cuando Judith Butler coloca un poco también esto que está diciendo Rita Segato, de que nosotros cuando tenemos las necesidades cubiertas nos olvidamos que somos vulnerables, y consideramos que esa no vulnerabilidad, que muchos de nosotros tenemos la posibilidad de vivir por el momento, ¿no? Porque estamos en nuestras casas, comemos, estamos calentitos, etc., eso tendemos a incorporarlo como algo propio nuestro, ¿no? Y que los que son vulnerables, entre comillas, son porque tienen problemas, ¿no? Parece que esa fuera una característica de la persona, y nos olvidamos que eso tiene que ver con que pertenecemos a una clase social, con que hemos sido privilegiados de alguna manera. No quiere decir que no hayamos hecho esfuerzo para conseguir lo que tenemos, pero sí que hemos tenido posibilidades de lograr esta condición. Entonces me parece que esta mirada de Judith Butler y esta mirada de Rita Segato están apuntando un poco a eso, que el Estado existe para administrar esta población y para poder mediar ante estas desigualdades que mencionábamos anteriormente existen y que a veces el propio Estado las provoca, digamos, ¿no? El Estado no materno podría profundizarlas, como sería el caso de Trump en Estados Unidos, ¿no? Donde se agudizan las desigualdades. Totalmente. Acá tenemos también a Carlos Franzante que quiere hacer un comentario. Carlos, ¿andás por ahí? ¿Me estás escuchando? Acá Helen Carmelich te manda saludos y decía, están con el tema de tareas domésticas, justo estaba colgando la ropa. Mientras escuchaba que nosotros estábamos hablando, le dice, aprovecho a escuchar y mientras yo cuelgo la ropa, pero que también dice que hay muchos hombres que están haciendo tareas domésticas, y que también, eso es verdad. No sé si estás, Carlos, por ahí. También teníamos un comentario y una pregunta de Claudia, que hablaba sobre el tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia, ahí también habló, Claudia decía, ¿la capacidad de supervivencia podría referirse a la resiliencia? Te preguntan. En realidad, en el enfoque temporal, cuando habla de la capacidad de supervivencia, tiene que ver con estas condiciones más estructurales dadas en la sociedad, ¿no? Que son materiales, simbólicas, afectivas, digamos, qué posibilidades tiene la persona de reaccionar ante situaciones extremas. Pero la capacidad de resiliencia podría estar relacionada también con esa capacidad de supervivencia, porque yo creo que los seres humanos construimos resiliencia siempre que hayamos tenido, algo hemos recibido antes para poder, digamos, construir esa resiliencia después, ¿no? O sea, o ha habido un otro significante, o hemos tenido alguna condición que nos permitió construir una estructura psíquica y social, digamos, ¿no? Porque lo social también es lo que nos articula, para poder tener esa capacidad de resiliencia. Y aprovecho, me encanta recomendar libros y cosas. Hay una TED Talk, que después le voy a pasar a Luciana el nombre, pero se llama Cómo el racismo nos enferma, ¿no? How Racism Make Us Sick. Y es fantástica, y me gusta porque está llena de datos, ¿no? Estadísticas y cosas, y es un negro puertorriqueño que estudió en Estados Unidos con becas, digamos, con becas que tienen que ver para las acciones positivas, para que vayan los negros a las universidades, y él muestra cómo, a pesar de que, digamos, la promoción de la universidad de él, muchos negros habían sido exitosos, murieron jóvenes, 62 años, creo que cuenta, él empieza contando un caso, y él empieza a mostrar qué es lo que pasa cuando
digamos, no sé, uno se sube a un colectivo y ve que la gente se aleja o no quiere sentarse cerca. Cuando, digamos, la policía te para en la calle, cuando uno sabe lo que nosotros llamamos vulgarmente como portación de cara, digamos, ¿qué posibilidades tiene una persona blanca de ser detenida por la policía para pedirle antecedentes, digamos, o chequear antecedentes, que una persona no blanca? Entonces va mostrando cómo todas estas cuestiones van también pensando en la resiliencia, van mellando la salud de las personas, ¿no? Cómo esta construcción social sobre la persona que uno es puede afectar su capacidad de supervivencia. Totalmente. Ahí le quiero pasar la palabra a Ellen Carmelich, que dejó de colgar la ropa y se conectó, seguramente se peinó para salir Bueno, en cámara. bienvenida. Hola, hola, ¿cómo Quiere estás? hacer una pregunta. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Ahí sí, Helen. De hecho, dejé las tareas domésticas y traté, voy y vengo, hago así como multitasking permanentemente. Si antes era multitasking, ahora es como que eso se triplicó. Exacto. Y justamente mi pregunta iba hacia eso, o sea, yo lo escribí acá en el chat, pero sabemos obviamente que la violencia en su forma extrema, ya sea femicidio, violencia física, bueno, todos tipos de violencias físicas y agresiones o abusos, hoy están siendo prioritarios ante este confinamiento. Pero me preguntaba en los casos para los que tenemos la suerte, obviamente, de no padecer ninguna de esas situaciones, pero sí padecemos esto, ¿no? Cómo se triplicaron las tareas domésticas o tareas de cuidado. Por ejemplo, en mi caso y muchas amigas estamos también cuidando a nuestros padres que ya son adultos y les estamos haciendo las compras, cosa que antes no lo hacíamos porque podían, por suerte, valerse por sí solos. Entonces me preguntaba, obviamente el gobierno amplió la difusión de la línea 144 y la prevención en casos de violencia de género, pero no veo que se estén haciendo campañas o concientización o visibilización sobre estas tareas domésticas y de cuidado que, si bien a nivel intrafamiliar, capaz nuestros compañeros, maridos, parejas, se están dando cuenta, pero digo, a nivel campaña, capaz, ¿qué se podría hacer? O si estaría bueno, ¿no? Aprovechar esta situación y reforzar esa comunicación, no sé ella qué pensaba al respecto, Laura. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo y voy a contar algo de la gestión, porque con el Comodoro Massino, que es el jefe de personal de la Fuerza Aérea Argentina, estuvimos hablando de este tema. Yo se lo propuse, había pensado primero hacerlo con el ejército está desplegado en gran parte, y ellos a veces mandan mensajes militares, y le pregunté qué le parecía a él, porque tampoco sabía cómo esto iba a ser recepcionado, ¿no? De mandar un mensaje militar como aconsejando a las familias militares estas cuestiones como muy cotidianas, pero es decir, bueno, hacer un acuerdo en familia donde cada uno tenga, no sé, 3 horas libres para ver una serie o para leer un libro, y que en esas 3 horas sepa que no se tiene que ocupar de los niños, ¿no? O que tenga un espacio de la casa que pueda tener mayor silencio, que lo haga una vez por semana, 2 veces por semana. Bueno, estamos en eso, todavía no lo efectivizamos, pero yo se lo comenté al Comodoro, charlando así más informalmente, cómo lo veía él, porque también a mí me interesa tener el retorno de los varones. Por ahí mandamos el mensaje militar y dicen, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? Qué ridículas. Y no tiene el efecto que nosotros nos interesa que tenga, que es mejorar la relación entre padres e hijos, hijas, digamos, y cuidar la salud mental de la gente, porque también esto de los efectos del después es la salud mental. Y realmente, ¿cuánto puede resistir una persona estando un H24, como dicen los militares, ¿no? Todo el tiempo, con demanda, que es de niños, de padres más trabajo, ¿no? Para muchas mujeres. Y yo creo que sí, que sería importante hacer una campaña en estas cosas tan cotidianas, ¿no? Y ahí vuelvo nuevamente, apelo a la antropología, que adoro, digamos, mi profesión, me gusta mucho, que tiene esta capacidad de cambiar el punto de vista, ¿no? De dislocarlo y llevar a mirar dónde está lo importante, ¿no? Porque todo lo público, bueno, ¿qué pasa en esto que llamamos privado? En esto que no es privado, en esto que llamamos privado. ¿Qué está pasando ahí? Digo, o sea, Luciana me decía al principio, bueno, me acordaba de vos, y también me escriben alumnas con las que hemos discutido, alumnas de la carrera de antropología, que me dicen, Laura, pensaba en vos porque estoy con el nene todo el día, que esto es una locura, que... Entonces realmente esto está afectando, y yo creo que sí, pero tal vez tampoco sea necesario esperar todo que el Estado lo haga,
sino que las redes sociales también nos permiten, tenemos herramientas, digo, o sea, cuando conversábamos con una colega que es investigadora del CONICET, y ella dijo, yo no voy a poder presentar, y digo, bueno, hay que armar, digamos, una campaña, hay que hablar con otras investigadoras y ver qué está pasando, y construir una realidad distinta también de manera horizontal, ¿no? A mí me parece que hay que ser creativos, creativas, y empezar a promover, digo, me acuerdo Luciana, en esas charlas que cuenta del Ministerio de Defensa, porque yo terminé siendo la consultora de género de la oficina, y Luciana me contaba lo que pasaba en el chat de mamis del colegio, ¿no? Que una mamá pidió a las otras madres colaboración porque los compañeros de su hijo, o sea, le hacían bullying porque el nene quería hacer danza clásica. Creo que era danza clásica, ¿no, Lu? No recuerdo. Pero era algo así, era nada, digamos, un hobby. Comedia musical, comedia musical. Comedia musical. Entonces, claro, pero bueno, me parece una estrategia súper interesante esta de apelar a los pares, ¿no? Y apelar a otras comunidades menores que no es la comunidad nacional. Digo, me parece que también desde ahí se puede construir, y es probable que el Ministerio de las Mujeres también en algún momento haga algo, y sería súper interesante que lo haga. Me parece que sí, que hay que mirar. Podemos concientizar y decirle, tanto a las mujeres como a los varones que están presentes, digo, bueno, ¿a quién les toca hoy cocinar? ¿Quién va a lavar los platos? Mañana tengo una conferencia, te puedes quedar haciendo el Zoom con mi hijo. Por ahí, sí. Yo y creo eso que puede ser algo lúdico, digo, puede ser algo que el cambio de roles también hace que, bueno, por ejemplo, yo ahora cocino, cosa que no hacía, digamos, entonces, bueno, es divertido, también se aprenden cosas nuevas, digo, suena un poco naif, pero yo creo que es ahí precisamente, en lo obvio, en lo que no miramos, donde está el dispositivo que hay que hacer, que hay que desplazar para que estas cosas empiecen realmente a tener otra perspectiva. Lau, seguramente hay un montón de preguntas. No lo veo conectado a Carlos, que quería hacer un comentario y no lo veo. Carlos, decime si querés hacer el comentario, y si no, bueno, ya llegamos a las 8 de la noche, y siendo fiel a todos nuestros cafés con el CEPI, no sé si tenemos alguna otra pregunta, y si no ya vamos cerrando. Quiero preguntarte a vos, ¿cómo ves cómo salir de esta pandemia de la mejor forma posible desde esto, desde el lugar con perspectiva de género? O sea, ¿qué podemos de a poco ir modificando en nuestras vidas, en lo privado y en lo público? ¿Y qué crees que todavía son los límites que nosotros tenemos, o los límites que nos imponemos en esta sociedad, para poder repensar no solo las relaciones internacionales, sino las relaciones entre los humanos en términos de perspectiva de género, relacionado obviamente a la emergencia, ¿no? Bien, yo acá me gustaría hacer un comentario retomando una de las preguntas, sobre el comentario de Rita Segato y el estado maternal, para pensar dos países de América que tienen la mayor cantidad de casos, que son Estados Unidos y Brasil, que son precisamente los dos, digamos, los dos presidentes de estos países son muy misóginos, digo, y lo digo de esta forma porque es muy abierto, ¿no? Y es muy explícito, mucho racismo, mucha misoginia, mucha omnipotencia, mucha masculinidad hegemónica, digamos, en ese lugar, y es un lugar de absoluto no cuidado, digamos, de estos dos líderes, y es muy difícil saber cómo salir, porque estamos en el medio de esta situación, y es muy difícil hacer una evaluación en el medio, porque cuando termine todo veremos qué fue lo que dio más resultado. Lo que sabemos que por el momento, digamos, las estrategias, no voy a decir solo el Estado, digo, el mismo presidente lo dice, esto no es un logro del gobierno, es un logro de la sociedad. Yo creo que la sociedad argentina, a diferencia de, bueno, tengo amigos y gente muy querida en Chile que me comenta que, por ejemplo, la sociedad chilena no se respeta la cuarentena que está teniendo ahora Santiago, por ejemplo, y acá en Argentina la verdad que se ha respetado mucho, y me parece que hay que pensar en la construcción colectiva. Yo creo que eso es una forma de salir, pensar en la construcción colectiva, y bueno, por supuesto, como a todos, nos preocupa la gente que tiene que salir a la calle para ganar el sustento diario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay que empezar
Y esta es otra transformación cultural, que es la del contacto humano. O sea, yo me muero porque no puedo saludar a la gente. Digo, bueno, en este momento no se puede, la distancia, vamos a tener que empezar a aprender poco a poco otra forma de mantener el afecto, el vínculo, sin el contacto físico al que estábamos acostumbrados por lo menos por un tiempo. Pero me parece que la estrategia colectiva, pensar en un bienestar, en una forma que nos contenga a todos, ¿sí? Porque creo que es eso lo que vale, y me parece que hablando de la resiliencia, etcétera, creo que como sociedad, como sociedad, como nación, también construimos memoria y también construimos resiliencia y también construimos orgullo. Me parece que hasta el momento la sociedad argentina creo que podemos sentirnos realmente orgullosos de la manera en que hemos ido llevando adelante este desafío, que bueno, todos estamos cansados, todos nos angustiamos, pasamos por distintos estados de ánimo, pero me parece que hay algo de respeto colectivo por el bien común. Creo que bien común es una palabra que está buena. Totalmente, y te lo tomo porque mañana justamente a las 4 de la tarde vamos a tener una charla como la que tenemos hoy, pero diferente, con Manuel Belgrano, con el chosno de nuestro general Manuel Belgrano, en esta Semana de la Patria, en esta semana de mayo, en el año del fallecimiento, en los 200 años del año del fallecimiento de Manuel Belgrano, y vamos a estar hablando sobre pasado, presente y futuro de la ciudadanía. Y creo que retomo eso, ver el sacrificio que hizo, por ejemplo, el pueblo jujeño con el liderazgo del general Belgrano, el sacrificio que estamos haciendo todos ahora nosotros para cuidarnos entre todos. Y creo que es importante también tener presente eso, ¿no? La ciudadanía, el bien común, y todo lo que grandes próceres como Manuel Belgrano y como vos, que sos también una gran profesional, nos dice todos los días, y que queremos también reforzar la identidad y la forma de cuidarnos entre todos. Laura, te agradezco un montón, agradezco a toda la comunidad del CEPI que estuvo nuevamente conectada en esta charla número 33. Mañana tenemos 2 charlas, una a las 4 de la tarde hablando con Manuel Belgrano y otra a las 7 de la tarde hablando sobre cuestiones de nacionalismos en Europa, con un gran docente que va a hablar desde Alemania, desde Baviera, y vamos a hablar sobre las derechas radicales en Europa. Así que muy interesantes las 2 charlas de mañana. Les aseguro que hablar con Manuel Belgrano desde Olavarría, que es de tus pagos también, Laura, va a estar hablando desde Olavarría, porque él vive en Olavarría, él está en Olavarría, y vamos a dialogar desde el Centro de Estudios de Política Internacional con el Instituto Nacional Belgraniano en el contexto de la pandemia, pero pensando en el pasado, en el presente y en el futuro de la ciudadanía argentina. Te agradezco un montón, Lau, para mí es un honor que hayas estado presente en este ciclo. Me encanta verte, te extraño, como seguramente después voy a extrañar a todos y a cada uno de los que están presentes cuando seamos libres y podamos salir. Seguramente voy a extrañar tener las charlas a las 7 de la tarde e interactuar con todos los amigos y colegas que están todos los días a las 7 de la tarde. Lau, te dejo las últimas palabras de despedida. Desde acá te agradezco a vos, agradezco a todo el grupo y equipo del CEPI, que todos los días bancan y están y hacen los flyers y generan contenido, y a todos los que están conectados por las preguntas, por estar y por seguir adelante. Te dejo las últimas palabras de despedida, Laura, y gracias. Bueno, la verdad que agradecerte mucho, Luciana, no solo por la invitación, sino creo que también por haber creado y sostener este espacio, que realmente es fantástico, y está buenísimo esto de que sea poco tiempo, porque también no nos cansamos tanto, ¿no? Pero la verdad que es un gran espacio, y bueno, algunas de las chicas del CEPI que las conozco de la diplomatura, que son unas genias también sosteniendo, y creo que bueno, que también esta es una forma de construir, ¿no? Comunidad. Me parece que es súper interesante, y creo que todos los temas que yo la verdad que he podido pocas veces contactarme, pero realmente son charlas muy interesantes, y bueno, y agradecerle a toda la gente que está conectada. Me dan como ganas de verlos a todos, pero bueno, no se puede, pero ya nos encontraremos y haremos una fiesta cuando podamos estar nuevamente en la calle. Gracias, Lau, un beso enorme Chao a virtual a todos.
Cuídense, quédense en sus casas, a todos y a todas, los espero mañana a las 4 de la tarde para hablar sobre la ciudadanía con nuestro estimado Manuel Belgrano. Un beso, gracias.